Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa lo podrán encontrar completo o por apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el podcast en SoundCloud. Hoy es día festivo aquí en los Estados Unidos, es fiesta nacional porque es el día de Martin Luther King. Se celebra un aniversario más del nacimiento de este líder afroamericano, uno de los hombres más importantes en la historia del siglo XX en todo el mundo. Él nació en el año 1919, el 15 de enero, pero se celebra hoy. Bienvenida les doy a los invitados. En primer lugar, Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, uno de los institutos de análisis, de los think tanks más importantes en lo que tiene que ver con América Latina en Estados Unidos. Bienvenido a esta mesa, profesor. Muchas gracias, muy amable, gracias Juan Carlos. Manuel Erice, corresponsal de ABC de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto, Manuel, tiene que ver con una noticia mundial y se relaciona con que el viernes por la noche, el sábado prácticamente ya, se conoció que a Irán le han sido levantadas las sanciones por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, y además se ha establecido que Irán ha cumplido con los requisitos a los que se había comprometido en un acuerdo firmado con distintos países, con Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China. ¿En qué sentido? En que ha decidido frenar su carrera hacia la consecución de un arma nuclear. ¿Qué ha pasado? Ha enviado 8,5 toneladas de uranio a territorio ruso, se ha comprometido a tener cantidades de uranio muy pequeñas, 300 kilos en los próximos 15 años, ahora tenía 10.000 kilos prácticamente. Y además algunas plantas en donde podía procesar el uranio, enriquecerlo para fabricar una bomba nuclear, pues a esas plantas las ha clausurado echándoles concreto, cemento concreto. Eso por una parte, y el presidente Barack Obama el domingo en la mañana en la Casa Blanca dijo que ahora el mundo es mucho más seguro, y eso lo constata también el editorial hoy del diario The New York Times. Hay que resaltar que esto es realmente una cuestión histórica porque las relaciones entre Estados Unidos e Irán terminaron en 1979 cuando triunfó la Revolución Islámica en ese país del Asia, cuando llegó Ruhollah Khomeini, el ayatollah, al poder. Y además históricamente ha habido relaciones muy tensas entre los dos países. Eso por una parte, pero por otro lado se conoció también que en las últimas horas, el fin de semana, Irán puso en libertad a 4 ciudadanos estadounidenses que tenían ancestros iraníes, como por ejemplo un periodista del diario The Washington Post. A su vez, Estados Unidos puso en libertad a 7 iraníes. La oposición en Estados Unidos, el Partido Republicano, ha criticado al presidente Barack Obama por ese intercambio de prisioneros. Por ejemplo, Donald Trump, precandidato republicano, dijo, hombre, ahora Irán tendrá derecho a 150 mil millones de dólares en activos y aparte de eso les dimos a 7, refiriéndose a los prisioneros. Ellos a nosotros únicamente a 4. Y Jeb Bush dijo que ahí no hay simetría alguna, otro precandidato republicano, y Marco Rubio dijo algo más o menos parecido. ¿Metió la pata Obama en este acuerdo, en este intercambio de prisioneros o no? Bueno, vamos a ver, yo creo que en primer lugar el acuerdo nuclear como tal es un acuerdo histórico muy importante. Es muy difícil valorar el acuerdo hoy, es decir, no, tiene que haber una perspectiva en el tiempo para saber si ha sido un acuerdo acertado por parte del Occidente o no. Que eso haya coincidido en el tiempo con un intercambio de presos, hombre, yo creo que eso forma parte de la puesta en escena. Lo que se ha hecho este fin de semana es por parte de ambos países hacer una puesta en escena que venía muy bien a los dos países, porque Estados Unidos, el gobierno, la administración Obama tenía que vender de alguna manera, darle envoltorio a lo que es un acuerdo nuclear polémico que tenía sus detractores, y por otro lado Irán también tenía que vender en su propio territorio un acuerdo nuclear que es muy bueno para Irán. Y no olvidemos que en los últimos años las sanciones han sido, a diferencia, yo siempre diferencio con todas las distancias que hay con respecto a Cuba, es decir, el caso del embargo de Cuba no ha sido efectivo, pero sí lo ha sido en este caso las sanciones a Irán por parte de la comunidad internacional, hasta el punto de que el régimen iraní y la economía iraní estaban en un momento muy delicado en los últimos años. ¿Qué ha ocurrido este fin de semana? A mi juicio ha sido una puesta en escena global, es decir, se ha buscado una forma de alguna manera simbolizar lo que es una apertura de relaciones, un deshielo de relaciones entre dos países. Yo creo que todavía es muy pronto para hablar de que hay una amistad entre Estados Unidos e Irán. Yo creo que lejos de eso estamos empezando a ver una nueva relación, pero no hay que olvidar que hay en Irán unas elecciones en febrero, donde Rouhani, que es
digamos, el presidente moderado que sustituyó a Ahmadinejad, tiene también muchos críticos internos y tenía que vender ese acuerdo nuclear, y al mismo tiempo Estados Unidos, yo creo que la administración Obama ha buscado ese intercambio también de alguna manera para, bueno, que todo fuese en un mismo envoltorio, de tal manera que las críticas al acuerdo nuclear, que siguen existiendo por parte no solamente republicanas, sino incluso demócratas que se desmarcaron en su día, los que luego convenció uno a uno sí. El señor Obama, también eran críticos con ese acuerdo. A mi juicio, esa puesta en escena, más allá de que ha habido críticas puntuales, creo que de alguna manera se han diluido en una cuestión que es muy lógica. Si humanamente hay 4, creo que son 5 al final, porque sí, hay otro prisionero fuera del acuerdo, llegan a casa con sus familiares, es muy difícil criticarlo, es muy difícil ponerse en contra de la llegada de unos prisioneros norteamericanos a sus casas. Por tanto, yo creo que lo que va a ser el balance de todo esto lo vamos a tener que ir viendo en función de lo que haga Irán próximamente con ese dinero que recupera. La ayuda al terrorismo fundamentalmente es lo que vamos a tener que seguir viendo, ¿no? Michael Shifter, ¿se equivocó Obama en ese intercambio de prisioneros o acertó? No, yo creo que acertó. Yo creo que es muy difícil, como se dijo Manuel, de decir, mire, esto está mal, todo el mundo está celebrando, todo está feliz. Hasta no mencionaste Rand Paul, que es un candidato republicano, claro, que dijo que estaba muy bien. Precandidato republicano. Entonces, no es que todos están en contra, hay un candidato que está a favor. Uno de los varios, son más de 10, ¿no? Claro, hay varios. Y también hay que reconocer que Obama en esto ha sido, como es él, muy cauto. No es que ha sido una comunicación triunfalista, que mire lo que hemos hecho y todo eso, que he confiado, como dice Manuel, hay mucho que puede pasar todavía, va a haber puntos muy positivos, avances y también retrocesos con Irán, porque es una relación bien compleja, no hay confianza total mutua, esto va a tomar mucho tiempo para construir y creo que Obama está perfectamente consciente de esto, entonces hay que tomarlo paso por paso, pero por cierto, yo creo que este intercambio va a ser reconocido, celebrado, pero hay que tomarlo con cautela toda esa relación. Muniñez. Creo que sin duda es una victoria diplomática para Estados Unidos. Y si uno lee la crónica que hay en el New York Times de hoy sobre las 14 meses de conversaciones y cómo sufrieron en algunos casos unos reveses muy complicados que fueron superados, pues sin duda lo que hay es una especie de mal menor, porque pocos hablan y escriben los detractores de las alternativas de que Irán siga enriqueciendo uranio y se convierta en una mayor potencia nuclear. La alternativa era la guerra. Y yo creo que estas conversaciones han dado buen fruto. Lo que pasa es que han tenido que superar, como bien lo dice el diario Político, un odio que tienen los Estados Unidos hacia Irán que es casi inexplicable, y posiblemente por la situación de los rehenes, por la salida del Shah en Estados Unidos. Irán es un enemigo furibundo de los Estados Unidos en las mentes y en los corazones americanos. La misma Hillary Clinton, mencionaba Político, dijo en el 2008 que había que acabar a Irán. Ted Cruz en esta campaña ha dicho que es una gente que nos quiere matar. O sea, lo que hay de animadversión hacia los iraníes en Estados Unidos en general es emocional, no es tanto producto de un pensamiento racional. Entonces, lo que han tenido que hacer Obama, y en algunos casos lo ha hecho bien, otros no, es superar estos miedos emocionales y tratar de sacar adelante un acuerdo que es conveniente. Y ha pasado lo contrario en Irán que en Estados Unidos. En Irán lo que ha sucedido internamente es que ha triunfado el pensamiento un poco más racional, un poco más moderado de aquellos negociadores quizás que han estudiado en países occidentales y que favorecen la salida negociada. Mientras que en Estados Unidos se ha radicalizado, por lo menos el Partido Republicano, en oponerse a estas conversaciones, en oponerse a este acercamiento, sin tener muy en cuenta que la alternativa es bastante peor. Hay que tener en cuenta que si en Estados Unidos se odia a Irán por aquella toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán en algún momento, que fueron 444, si mal no estoy, los iraníes también odian a los Estados Unidos, porque en 1953, cuando había un sistema democrático en Irán, en la presidencia de Dwight Eisenhower, a través de un agente de la CIA llamado Kermit Roosevelt, el sobrino de uno de los Roosevelt, derrocaron al primer ministro Mohammad Mossadegh, y es Estados Unidos responsable de que en ese país no hubiera continuado la democracia. Hay un odio entre los dos, pero esa es la teoría que tienen los iraníes, que Estados Unidos ayuda al derrocamiento de Mossadegh. Solamente para decir una cosa, yo creo que no he visto últimamente las encuestas, pero uno mira las encuestas. Puede haber cambiado. ¿Ah? Sí, yo creo que hay enorme simpatía entre la sociedad y el pueblo iraní
con respecto a Estados Unidos, yo creo que hay una enorme simpatía y los niveles son muy altos. Más que al contrario. ¿Ah? Más que al contrario, sí, desde allá para acá. O sea, más que en otros países vecinos. Creo que Irán sale como una de las sociedades que tiene más simpatía y más acercamiento con la sociedad norteamericana que cualquier otro país. Entonces hay una base ahí para construir una relación. Hay que ver las encuestas. También es verdad que es más reciente la toma de rehenes, bueno, eso es cierto, que el derrocamiento de Mossadegh. No, yo creo que no solamente es la toma de rehenes, que lo que fue la llegada de Khomeini en el año 79, durante muchos años, vamos, estamos hablando de antes de ayer cuando hablamos de Ahmadinejad. La propaganda de Ahmadinejad era muy similar a la de Khomeini, en el sentido del odio a Estados Unidos, en el sentido del odio... Es decir, yo creo que ese odio del que habla Muni es mutuo. Creo que en Irán también, más allá de las encuestas, yo creo que ha cuajado todo este tiempo esa animadversión a Estados Unidos. Este es el típico tema, todos estos temas, cuando un presidente toma una decisión, a mi juicio, arriesgada, pero que también tiene lógicamente cosas muy buenas. Claro, el legado de Obama en este caso no lo va a contemplar el propio Obama, es decir, cuando Obama se vaya y cuando pase más tiempo con el nuevo presidente, será cuando se empiece a ver realmente si ha sido o no un acierto este acuerdo nuclear con Irán. Yo creo que tiene cosas muy buenas, creo que tiene riesgos también, porque, claro, el gran riesgo de esto es que Irán recupera aproximadamente el acceso a 100.000 millones de dólares y que Irán sigue financiando el terrorismo. Es que hay que recordar que Hezbollah, que es una organización terrorista, considerada terrorista oficialmente, sigue siendo financiada por Irán. Entonces, es decir, yo creo que hay muchos aspectos positivos, muchos negativos, hay mucho matiz. Sí. Creo que es muy difícil tener una decisión definitiva sobre si es bueno o malo. Creo que siempre es bueno que haya una solución dialogada a algo, pero siempre, insisto, yo creo que el tiempo dirá si realmente Estados Unidos se ha equivocado, o el señor Obama se ha equivocado o no, con respecto al comportamiento que tenga Irán en el futuro, ¿no? Cambio de asunto, América Latina, noticias de Venezuela, una noticia que además se desarrolló a lo largo de todo el fin de semana porque se conoció el viernes tarde. La inflación en Venezuela está en el 141,5%, según en las cifras del mes de octubre. Es verdad que las estadísticas a veces no son muy confiables. El precio del petróleo sigue cayendo. El Financial Times ya dice que puede llegar a los $20 el barril, está alrededor de los 30. El gobierno del presidente Nicolás Maduro le ha pedido a la Asamblea Nacional que apruebe un decreto de emergencia económica por 60 días. Si se aprueba, entonces el señor Maduro puede, por ejemplo, tramitar o limitar esencialmente el uso de servicios o artículos de primera necesidad, puede hacer algunos gastos del tesoro público sin pedir mayores autorizaciones, puede reducir los trámites para importar productos o incluso endurecerlos, puede llegar tal vez a expropiar algunos bienes. El ministro de Economía hizo el anuncio también. El presidente Maduro rindió el informe anual ante la Asamblea Nacional y hay que esperar a ver qué va a decir la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa? El ex candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, dice que esto es una ley habilitante, es decir, darle plenos poderes, una ley habilitante disfrazada al señor Maduro. Y además lo manifestó con las siguientes palabras: darle una habilitante disfrazada al destructor del país es como darle una pistola a un asesino, frase del señor Capriles. María Corina Machado, el líder de la oposición, dice también que lo que debe hacer el señor Nicolás Maduro es renunciar. ¿Cree usted que tiene razón Capriles o se equivoca Capriles? Bueno, yo creo que el problema es que hay que mirarlo en el contexto. Si el presidente Maduro sigue hablando en términos de una guerra económica y tiene una actitud de enfrentamiento agresivo contra la nueva asamblea controlada por la oposición, es muy difícil generar un nivel de confianza mínimo que va a resolver los problemas económicos. O sea, emergencia económica hay. La crisis... No hay que decretarla. No hay controversia sobre esto, no hay que decretarla, está ahí. El problema es si el gobierno, el Ejecutivo, Maduro y Salas, el ministro de Economía, está dispuesto realmente a tomar medidas conjuntamente y buscar soluciones con la Asamblea para mejorar la situación. Sí. Y hablando en términos de guerra económica y la manera que está planteado, yo creo que no es muy alentador en ese sentido, no va con el espíritu de resolver conjuntamente
la gravedad de la crisis. Entonces creo que en ese sentido, Capriles, uno puede encontrar razón, que eso no avanza. El país en las elecciones del 6 de diciembre, los venezolanos quieren solución a los problemas económicos. Esto no va en ese sentido, lamentablemente. Yo creo que en esta ocasión es peor el remedio que el mal. Sin duda, como dice Michael, hay emergencia económica y que un gobierno serio, digamos, presente un decreto de emergencia económica para levantar algunas restricciones y poder utilizar el dinero para solucionarla, suena bien. Lo que pasa es que si uno ve un poco la biografía y lo que escribe y habla, no solamente el presidente Maduro, sino el ministro de Economía, no hay ninguna esperanza de que esta emergencia económica produzca ningún beneficio económico para Venezuela. Luis Salas ha hablado más de más de lo mismo que es lo que tiene Venezuela, sí, mayor intervención del Estado, profundizar la revolución, ha dicho que la crisis es como consecuencia de una guerra económica y no como consecuencia de un mal manejo. Y sigue hablando pues, del Estado burgués a pasar a un Estado comunal. No va a ser las medidas de ajuste que necesita en este momento Venezuela y sin duda tienen razón los opositores cuando dicen que esto se trata más de un blindaje político para suspender la Constitución, para poder seguir dando pues, pasos que son arbitrarios y que nada van a ayudar a la población venezolana. Un minuto, Manuel Alexis. Bueno, yo creo que aquí el problema efectivamente son el tipo de medidas, ¿no? Porque al final, es decir, más allá de que hay una guerra política evidente y que yo creo que vamos a un choque de instituciones evidente, claro, al final el problema es cómo solucionas el problema con la cuestión económica. La cuestión económica se soluciona efectivamente reduciendo el gasto y ajustando las medidas de ajuste. El problema es que, claro, medidas de ajuste ahora mismo son muy impopulares. El señor Maduro probablemente todo el mundo en Venezuela sabe qué tipo de medidas hay que tomar. Reducción de gasto, porque cuando hay una inflación del 100 y pico por ciento, cuando hay un decrecimiento de la economía del 7 y pico por ciento, no hay mucha más solución. Lógicamente, por la parte de los ingresos hay que intentar aumentar, pero si la economía no funciona, por la vía de ingresos es muy difícil solucionar el problema cuando hay un desajuste de ingresos y gastos. Y la cuestión está en que si las medidas que va a tomar el señor Maduro, quiere tomar el señor Maduro, son más gasto social, más gasto de todo tipo, a corto, medio y largo plazo no hay solución posible y, por tanto, lo que hay que concluir es que o se toman medidas de verdad de ajuste, que las tendrá que tomar, si no es el señor Maduro el que venga después, o un gobierno quizá en el futuro de la actual oposición. Hay que decirle a los venezolanos que tiene que haber un sacrificio muy importante en estos momentos para poder solucionar el problema económico. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hubo anoche debate de los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos. Las elecciones son el 8 de noviembre. Fue en Carolina del Sur y se enfrentaban Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado, Bernie Sanders, el senador por Vermont, y el señor O'Malley, el señor que fue gobernador del estado de Maryland, Martin O'Malley. En ese debate lo que ocurrió en esencia es que hubo más ataques entre Sanders y Hillary Clinton. Hillary Clinton criticó a Sanders por sus cambios en lo que tiene que ver con su posición con respecto a las armas de fuego, mientras que el señor Sanders en esencia dijo que ella no sería capaz de meterle el diente a Wall Street y que ella ha cobrado dinero por pronunciar discursos, por ejemplo, dineros de la firma Goldman Sachs. En las encuestas, en una de las últimas, de la CBS y el New York Times, a nivel nacional, Hillary tiene el respaldo del 48% de los demócratas y el señor Sanders del 41%, aunque es verdad que en el promedio ya tiene mayor ventaja. ¿Quién ganó el debate entre ellos dos? Pienso que Hillary Clinton, ella es buena debatiendo, es sólida, pragmática, práctica, tiene mucha experiencia. Se equivoca Hillary al no haber querido debatir más. Por otro lado, reconoció a Bernie Sanders como un rival genuino, y no se presentó ella como la candidata inevitable, que es algo que no le ha salido bien. Y digamos que debatió de verdad con Bernie Sanders. Yo creo que entre los demócratas hay tantos acuerdos sobre los asuntos fundamentales que lo que se vio ahí fue una diferencia de estilo, y muchos de los análisis apuntan a que Bernie Sanders es la pasión, mientras que Hillary Clinton es el pragmatismo, y que los votantes tienen que escoger entre una de esas dos digamos, opciones, porque la verdad es que las políticas son muy similares. Y por otro lado, creo que por último Obama fue el gran protagonista de este debate, fue quizás el ganador del debate, porque al ser en Carolina del Sur, el voto de la población negra, el recuerdo del asunto de la iglesia en Charleston, subrayó mucho más el tema del debate del porte de armas, y ambos se trataron de acercar a Barack Obama con este debate. Fue el último debate antes de los caucus de Iowa, cuando empieza el proceso de elecciones primarias. ¿Quién ganó el debate?
Bueno, como dice Mooney muy bien, yo creo que Hillary Clinton está presionada con su dominio de los temas. Bernie Sanders genera entusiasmo entre un sector importante y fue llamativo que Hillary Clinton no habló tanto como hablaba en el último debate sobre Trump, pero sino muy dirigido a Bernie Sanders. Yo creo que, mire, yo creo que el problema para Hillary Clinton es que esta es una elección de cambio a continuidad. Y anoche en el debate me llamó mucha atención, tanto que habló de Obama, que va a ser un seguimiento de Obama, que va a construir sobre la base mucho continuismo. Mucho continuismo. Y no sé si el ánimo de los que votan en las primarias demócratas ni republicanos, mucho menos, están en ánimo de continuar el camino. Yo creo que eso es algo que todavía tiene que manejar bien, mostrar que lo bueno que ha hecho Obama va a seguir, pero también ella representa un cambio para hacer algo distinto. Y todavía no ha logrado esa fórmula. Creo que es el gran reto para Hillary Clinton. Adelante. 30 segundos, 30. Cogiendo un poco la idea, que efectivamente yo estoy de acuerdo en lo esencial, yo creo que estas elecciones son, digamos que influye mucho el voto del cabreado, si me permite el voto del indignado. Entonces todo lo que dicen aquellos, digamos, vamos a decir, populistas o que tienen un poco más discurso fácil, más populista, tipo Sanders en la izquierda o tipo Trump en la derecha, parece que está tocado por la gracia divina. Es decir, todo vale a la hora, aunque no se pueda demostrar, aunque no pueda ser aplicado políticamente, tiene más simpatías que efectivamente lo que es mantener un discurso de continuidad, etcétera. Entonces, en torno a esa idea, yo creo que hubo una especie de empate, pero sí es la primera vez que Clinton tomó de verdad en serio a Sanders, porque Sanders está en una línea creciente muy inquietante para Hillary. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Michael Shifter, Manuel Erice, Mooney Jensen y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.